es solicitud de desafuero. Y para los efectos del registro de audio, le voy a pedir por favor a los intervinientes que se individualicen. Muchas gracias, señor presidente. Comparece por el Ministerio Público el fiscal regional Juan Agustín Meléndez Duplaquet. Y me acompaña un fiscal adjunto que también se individualiza. Gracias. Buenos días, señoría. Comparece el fiscal Felipe Aguirre Palavicini. Buenos días. Bien, por el Consejo de Defensa del Estado, por favor, para los efectos del registro. Buenos días, señoría. Comparece el abogado procurador fiscal Dagoberto Renovado Solar. Me acompaña la abogada litigante del Consejo de Defensa del Estado, Paula González Cáceres. Bien, buenos días. Y la parte querellante, por favor. Buenos días, señoría. Por la parte querellante particular, el abogado Nicolás Sánchez López y me acompaña el abogado Francisco Cárdenas Mancilla. Bien. ¿Por la defensa? Buenos días, su señoría, abogados Miguel Soto y Mauricio Daza, por la defensa de don Carlos Bianchi. Bien. Para los efectos del procedimiento se han dado correos electrónicos que se ratifican por los intervinientes en este acto. Sí, su señoría. Bien, se va a tener presente. Perfecto. Asimismo, hay tiempos de alegato solicitados respecto a los cuales se ha dispuesto por el Pleno conceder a los intervinientes un máximo de 1 hora, incluidas las réplicas. Visto esto, nos vamos a abocar entonces al conocimiento de la solicitud y para dicho efecto se concede en primer término la palabra al señor fiscal. Gracias, señor presidente. Con su venia, señor presidente, vengo a comparecer ante el Pleno de esta ilustrísima Corte para alegar en representación del Ministerio Público, solicitando se acoja la petición de desafuero deducida en contra del honorable senador don Carlos Bianchi Chelet y se declare haber lugar a la formación de causa conforme a los siguientes antecedentes que pasaré a exponer. Hoy nos encontramos en una audiencia de desafuero del honorable senador Bianchi, toda vez que se ha procedido al cierre de la investigación y la Fiscalía ha estimado procedente formular acusación, puesto que después de 2 años de una ardua investigación, hemos llegado a la convicción que los antecedentes reunidos en la investigación deben ser de conocimiento del Tribunal Oral en lo penal. Pero previo a ello, se hace necesario que uno de los acusados sea objeto de esta audiencia de solicitud de desafuero, porque la decisión de acusar lo es respecto de él, pero también respecto de otros 2 imputados que se encuentran en esta causa en la misma condición. En forma preliminar, su señoría, se hace necesario hacer una breve exposición de los hechos. Nos encontramos en una audiencia en la cual no existe el mecanismo o la modalidad de la relación, por lo cual ello nos impide que se hayan leído aquellos hechos por los cuales fue formalizado el día 10 de marzo pasado el senador señor Carlos Bianchi. Pero estimo que es del todo necesario que el tribunal se ilustre en esta audiencia con algunos aspectos, a lo menos, de los hechos por los cuales fue formalizado, porque hacer lectura de ello me quitaría 10 minutos, señoría, y ya con lo que se nos anunció carezco de esa posibilidad. Por lo tanto, señalaré solamente lo siguiente. El señor Carlos Bianchi Chelet fue formalizado por lo siguiente, en términos resumidos. Él, como senador de la República, le correspondió sucesivamente tener acceso a un ítem de asignación para su labor parlamentaria que se denominaba fondos para el arriendo de oficina. En ese contexto de la utilización de esta asignación parlamentaria, interviniendo en razón de su cargo, suscribió un contrato de arriendo fechado 31 de marzo del año 2006 de un inmueble en la ciudad de Punta Arenas, ubicado en Calle Segarra Pinto 824A, para ser utilizado como sede parlamentaria, figurando él como arrendatario, y como arrendador figura la señora Fresia Espinosa Alarcón, con un canon de arriendo de 850.000 pesos mensuales, reajustables de acuerdo al IPC, dando con ello interés a parientes, así se dijo en la formalización, esto es, a la señora Fresia Espinosa, que es suegra del senador Carlos Bianchi, y además a su cónyuge, doña Blanca, y a los cuñados del senador, don José Santos y doña Victoria, todos retamales Espinosa, habida consideración que en esa época el inmueble que he citado era de propiedad de una comunidad integrada por los ya señalados. Asimismo, el senador don Carlos Bianchi remitió este contrato de acuerdo a los trámites propios del Senado de la República a Tesorería del Senado, solicitando que se extendiera el pago de los cheques por concepto de canon de arriendo a su nombre, y así se giró en una primera etapa que va desde abril de 2006 hasta septiembre de 2009, los cheques a nombre del senador don Carlos Bianchi. Posteriormente, en el año 2009,
y luego de que la Comisión de Régimen Interior del Senado modifica las asignaciones de oficina y pasan a denominarse gastos para funcionamiento de oficina y de labor parlamentaria, especialmente esta modificación en relación al sistema de pago, el senador don Carlos Bianchi Teles nuevamente da interés a sus parientes, esto es, al suscribir un anexo de contrato, fechado 31 de marzo de 2006. Este es un anexo de contrato que lo firma junto a su cuñada, doña Victoria Retamales, y en el cual se le señala al Senado que ante el fallecimiento de su suegra o de la mamá de la señora Victoria, el cobro del arriendo será ahora de cargo de doña Victoria Retamales, incorporando además junto a esta presentación al Senado unos poderes otorgados por doña Blanca y por don José Santos Retamales que le confieren la autorización a la señora Victoria para el efecto de que ella pueda hacerse cargo del cobro de los arriendos. Y ello acompañado además de los documentos de posesión efectiva pertinentes. Sumados estos hechos, su señoría también se formaliza agregando que él, el senador Bianchi, en conocimiento de las características propias del inmueble, de la propiedad del mismo respecto de sus familiares afines y cónyuges, y con infracción al deber de propiedad, en el contrato de marzo de 2006 consagró un notorio y evidente sobreprecio frente a propiedades similares o superiores características, defraudando y consintiendo que se defraudara al fisco mensualmente con el pago de este canon de arriendo con este sobreprecio o sobrevalor de aproximadamente 6 veces al que correspondía, y de 3 veces incluso si se tratara de un inmueble de alta calidad. En la formalización que está en el escrito de solicitud de desafuero presentado ante esta ilustrísima Corte, se detalla exactamente las variaciones que tuvo este canon de arriendo mes a mes, y los montos y los valores por metro cuadrado, etc. Asimismo, luego, en el mes de octubre, como ya lo señalé anteriormente, doña Victoria Retamales, estando en conocimiento también de las características del inmueble, de los precios de arriendo, de la historia de esta propiedad raíz, suscribe este anexo contrato con el senador, manteniendo el sobreprecio y cobrando ella a partir de esa fecha los cheques a su nombre. En resumen, su señoría, el pago total por concepto que hizo el Senado por arriendo de esta propiedad ascendió a 52 millones de pesos y fracción, variando la renta mensual en todo este periodo de 2006 al 2010 de 850.000 pesos hasta el 1.298.000, que corresponde a la última renta pagada por el Senado, representando esta suma en definitiva de 52 millones y fracción, un sobrevalor aproximado al valor de mercado, aproximadamente 6 veces al valor de mercado, y así originando una pérdida para el Estado de 45 millones de pesos en definitiva. Esto es básicamente, su señoría, un resumen muy escueto de la formalización, porque como yo lo señalé, cuando se hizo esta formalización, la lectura de los hechos fueron de 10 minutos. Pero dicho esto, y contando al tribunal con los antecedentes que fueron entregados y en detalle la misma formalización, y además que el Tribunal de Garantía remitió a este alto tribunal estos antecedentes, me referiré ahora conforme a si estos hechos que he señalado son de aquellos que son los que se formalizó el senador, calzan en alguna calificación jurídica de nuestro ordenamiento jurídico penal. La respuesta del Ministerio Público no puede ser otra que efectivamente estos hechos sí calzan, y calzan específicamente en los delitos de negociación incompatible del artículo 240 del Código Penal y en los delitos de fraude al fisco del artículo 239 del Código Penal. Por ello, me referiré a estas dos figuras penales haciendo alusión a los antecedentes reunidos en la investigación que permiten atribuir responsabilidad en definitiva al honorable senador en calidad de autor de los mismos en convicción del Ministerio Público. Por ello, en primer lugar, respecto al delito de negociación incompatible, efectivamente, su señoría ilustrísima, de acuerdo a los antecedentes que oran en la carpeta investigativa, el senador Carlos Bianchi, en 2 oportunidades, esto es en el año 2006 como en el año 2009, estando expresamente prohibido hacerlo, toda vez que está en juego la corrección de la función pública, esto es, se trata de un bien jurídico en que la fe pública es la que debe ser protegida, ¿qué es lo que realiza? Realiza estos 2 actos o contratos dando interés a sus familiares. Pero hay que desarrollar los requisitos que nos da la figura del artículo 240, y para ello me referiré primeramente a la calidad de empleado público del senador don Carlos Bianchi.
Según los propios parámetros indicados por el artículo 260 del Código Penal, se trata de un senador de la República, detentador de un cargo de elección popular. Esto, no obstante, sus señorías, que es un hecho público y notorio, porque todos sabemos que el senador, honorable senador don Carlos Bianchi, en adelante señalaré el senador Bianchi para poder tener el tiempo necesario, el senador Bianchi es parlamentario de esta región, pero no obstante ser hecho público y notorio, consta en la investigación y lo tiene este alto tribunal, la sentencia de proclamación de la elección parlamentaria de fecha 11 de diciembre de 2005 del Tribunal Calificador de Elecciones y oficio del Senado de la República y otros antecedentes que van en la carpeta que indiscutiblemente nos dicen que él es senador de la República y por tanto empleado público. Útil es invocar, no obstante lo ya señalado, un fallo de la excelentísima Corte Suprema de 19 de mayo del año 2008, rol 23-21-2007, en su considerando 46, señala lo siguiente: así sucede con los parlamentarios encargados inequívocamente de funciones públicas en órganos de creación estatal, según el amplio alcance que a esta noción atribuye el actual artículo 8 de la propia Carta Fundamental, sin que la circunstancia de ser los primeros elegibles por votación popular altere esta conclusión por espesa formulación en tal sentido de la cápita final del artículo 260 del Código Penal. Dicho esto, y superado la exigencia de ser un empleado público, me corresponde referirme ahora al otro requisito, en relación al negocio u operación en que dio interés en razón de su cargo. En el caso que nos ocupa, también se cumple este requisito al proceder el honorable senador conforme a todas las regulaciones internas del Senado. Esto es conforme a lo que dicta la Comisión de Régimen Interior del Senado, que le permite celebrar un contrato de arrendamiento de su sede parlamentaria. Este fechado 31 de marzo con la señora Fresia Espinosa Alarcón, y lo que hace de acuerdo a las modalidades propias de esta Comisión de Régimen Interior. Para ello, hago presente, que también está en disposición del Tribunal no antecedente, el oficio reservado SG 19/2013, de fecha 26 de julio del año 2013, del Senado de la República, el cual ilustra a la Fiscalía respecto de las modalidades existentes y vigentes. De estos acuerdos de la Comisión de Régimen Interior del Senado, voy a señalar en extracto algunos aspectos de algunos de estos acuerdos que son relevantes para entender este negocio o operación en que se da interés en razón del cargo. El acuerdo de fecha 4 de abril de 1990, en su numeral 24 letra A, señala: en cuanto a la forma de demostrar los gastos generales de las oficinas y otros a que se refiere la letra A de este acuerdo, la Comisión resolvió que se efectuara mediante una declaración simple de cada senador, cuya redacción se encargó la honorable senadora Feliú, debiendo acreditarse él o los arriendos respectivos con el contrato correspondiente. Por su parte, el acuerdo de 2 de julio de 1991 nos señala que los honorables senadores arrienden por cuenta del Senado y con cargo a su presupuesto las oficinas que necesitan para el ejercicio de sus funciones, pero asumiendo personalmente las obligaciones y responsabilidades que puedan dar origen a los respectivos contratos. A mayor abundamiento, el acuerdo de 4 de mayo del año 1993 nos ilustra indicando en su numeral 6, letra B, que las oficinas que los señores senadores tengan para la realización de sus funciones parlamentarias serán pagadas por el Senado, previa individualización del arrendador de la propiedad. Si las sumas a pagar por arriendos, incluidos gastos comunes, oficinas, fueren inferiores a la asignación por oficinas, dichas cantidades quedarán en tesorería del Senado y no se entregarán al senador que se encuentre en estas circunstancias. Los pagos de oficina podrán también pagarse directamente por el senador, pero éste deberá rendir cuenta a tesorería de dicho pago y solo se le reembolsará lo que acredita haber pagado efectivamente. Por otra parte, el senador Bianchi, en el mes de octubre de 2009, como ya lo he señalado, vuelve a realizar un negocio u operación al suscribir el ya señalado anexo al contrato de arriendo, ya referido en esta oportunidad con su cuñada Victoria Retamal Espinosa.
Y en este se indica que en mérito del fallecimiento de doña Fresia, suegra del senador y quien figuraba como arrendadora, la señora Victoria, asumía el cobro de las rentas de arrendamiento y acompaña además, como indiqué, dos poderes de José Santos y de la señora Blanca. Esto también conforme lo hace a las normativas de la Comisión de Régimen Interior del Senado. Vale decir, aquí se procede en esta nueva situación de octubre del año 2009, que también lo hace de acuerdo a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interno. Porque en la sesión de 29 de julio del año 2009, ¿qué señala la Comisión? En el acuerdo, en su numeral 10.2.1. El gasto para el funcionamiento de oficinas y de labor parlamentaria comprende cualquier desembolso efectuado para el funcionario de oficinas de un senador, incluyendo arriendo de sedes parlamentarias, pago de personal, gasto personal, alimentación, asesoría e imprenta, dice, y cualquier otro gasto de desembolso realizado que tengan relación con la actividad parlamentaria. Y agrega, estos gastos serán de cargo del Senado, hasta el monto mensual máximo. Pero agrega su señoría en el numeral 10.2.2, letra A, que los respectivos contratos deben ser enviados al Departamento de Finanzas en forma previa a efectuar cualquier pago por el concepto de arriendo gastos comunes, y el pago de la renta se hará únicamente en forma directa por el Departamento de Finanzas mediante cheque nominativo al arrendador. Y agrega el acuerdo que comenzará a regir a partir del 1 de octubre del año 2009. Vale decir, en octubre del año 2009, ya el acuerdo de la Comisión de Régimen Interior del Senado es que los cheques se giran directamente a quien tiene la calidad de arrendador y ya no al parlamentario. Ahora, respecto a lo ya señalado, cabe precisar algunos aspectos que son de relevancia a su señoría ilustrísima, que se puede corroborar con estos acuerdos y con otros acuerdos que también constan en la carpeta, que lo tiene el tribunal, que están en su poder. Pero ¿qué podemos corroborar que tiene absoluta relevancia de estos acuerdos de la Comisión de Régimen Interior del Senado? Que los pagos de renta de arrendamiento son por cuenta del Senado y con cargo a su presupuesto. Que las rentas de arrendamiento son pagadas por el Senado y que en el evento de existir cantidades de dinero que no se ocupen en arriendo, dichos fondos deberán quedar en tesorería del Senado. Que el arriendo de oficinas parlamentarias se encuentra regulado bajo el concepto gastos de cargo del Senado y que hasta el acuerdo del 29 de julio de 2009 se podía gestionar el reembolso, o sea, se le pagaba directamente a los senadores, y a partir de octubre de 2009 eso ya dejó de funcionar en los términos que ya indiqué. De lo expuesto, su señoría ilustrísima, podemos afirmar que el honorable senador Bianchi, empleado público, actuó interviniendo en razón de su cargo en un contrato u operación que le estaba confiado como tal. Y esto satisface la exigencia del artículo 240 del Código Penal. Es decir, su intervención se encontraba sujeta al deber de probidad propio de la función o cargo desempeñado por él. Ahora bien, en cuanto a la exigencia de esta norma, 240 del Código Penal, de dar interés a parientes, indicado en la disposición que ya señalaba, cabe precisar previamente que este inmueble fue ocupado como sede parlamentaria entre el año 2006 y el año 2010. Pero entre el año 2006, cuando se celebra el contrato, era de propiedad de una comunidad hereditaria integrada por doña Fresia Espinosa, José, Victoria y Blanca Retamales, doña Blanca, cónyuge del senador, y por lo tanto, y doña Fresia, madre de doña Blanca, suegra del senador, y don José y doña Victoria, hermanas de doña Blanca, por lo tanto, cuñadas del senador. Posteriormente, ante el fallecimiento de doña Fresia, en el mes de enero de 2009, la comunidad queda integrada exclusivamente por estos tres hermanos, hijos de doña Fresia. En consecuencia, el contrato del 31 de marzo del 2006, el senador dio interés a su suegra, a su cónyuge y a sus dos cuñados. Y en la operación consistente en el anexo del contrato de arrendamiento de octubre de 2009, procede a dar interés a su cónyuge, su cuñada y su cuñado, todos ya individualizados, generando para ellos la posibilidad de obtener un beneficio económico derivado del contrato u operación. En este punto, sus señorías se encuentran en poder de este tribunal
las correspondientes inscripciones de posesión efectiva, especial de herencia, que acreditan la comunidad que ya he señalado, y también se encuentran en el poder de este tribunal los certificados de nacimiento, certificados de función, partidas de matrimonio, que acreditan las relaciones de parentesco, cumpliendo así con la exigencia del artículo 240 del Código Penal. Ahora, a esta imputación que se hace de la negociación incompatible, el senador Bianchi, cuando declara en calidad de imputado ante la Fiscalía el 3 de agosto del año 2013, en compañía de sus dos abogados defensores, los mismos que están hoy día presentes en esta audiencia, expone como línea de defensa el hecho que habría consultado por intermedio de su abogado asesor legislativo del Senado, don Manuel José Benítez, sobre la factibilidad de poder arrendar este inmueble a sus parientes. Textualmente dice el señor senador: también consulté al abogado Manuel José Benítez, exponiendo a este último que se trataba de una comunidad formada por familiares, esto es mi suegra, mi cónyuge y dos cuñados, a quien arrendarían inmueble, quien me indicó que era posible y válido en la medida que se cumplieran con los requisitos del Senado. Agrega por otra parte, señor senador, no existe un documento remitido al Senado informando esta situación, como tampoco se me solicitó. Consecuente con esta información o línea de defensa expuesta, se le toma declaración al asesor legislativo, don Manuel José Benítez, quien expone el 24 de septiembre del año 2013: sí recuerdo que en una oportunidad el senador Bianchi me solicita que averigüe si era posible y legal que firmara un contrato de arriendo para la sede que quería tener en Punta Arenas, la cual era propiedad de una sucesión que era parte de su suegra y su esposa, y entre otros. Ante dicha consulta y sabiendo los problemas que existen para los funcionarios públicos en relación a sus vínculos con parientes, recuerdo que me dirigí al Departamento de Tesorería del Senado, piso 6, y formulé la consulta a uno o dos funcionarios de Tesorería, llevándole incluso copias del contrato. 2 horas más tarde nos llaman y nos señalan que no existía problema respecto a la posibilidad de celebrar este contrato con dicha sucesión, según lo que establecía la reglamentación ítem arriendo oficina, y que existían diversas alternativas o figuras para efectuarla. Agrega luego: sobre el personal de la Tesorería del Senado a quien dirigí las consultas, puedo señalar que no recuerdo sus nombres. Sé que el departamento está a cargo de doña Blanca Urbina, pero no hablé con ella, sino con personal administrativo, una mujer y un hombre, cuyos nombres no recuerdo, los cuales al parecer aún trabajan en el lugar, pero no ejercen jefaturas e ignoro sus profesiones. Su señoría ilustrísima, de estas dos declaraciones que he expuesto, del senador Bianchi y la de su abogado asesor legislativo, se puede apreciar una cierta apariencia de concordancia, porque el senador dice que le habría consultado a este asesor legislativo y que él confirma que habría ido a la Tesorería del Senado a hacer esta consulta. Sin embargo, esta apariencia de concordancia se destruye absolutamente, porque recuerdo, el senador Bianchi declara en julio, en agosto, y el asesor legislativo en septiembre. Pero su señoría ilustrísima, en 9 de julio de 2013, vale decir, antes de la declaración del senador Bianchi y antes de la declaración del señor Manuel José Benítez, este último declaró en la Fiscalía, ante este fiscal también. Y el 9 de julio, vale decir, un mes antes que declare el senador, dice: mis funciones nunca han correspondido a temas administrativos y en este sentido no tengo conocimiento del manejo de arriendo, contratos de arriendo y de personal de la oficina, por lo que ignoro también quién es el propietario de este inmueble ubicado en calle Ignacio Carrera Pinto, entre Boris y Lautaro Navarro. Es decir, su señoría ilustrísima, el asesor legislativo sostiene que no ve tema administrativo, no conoce el manejo de arriendo y no conoce los contratos, no conoce los propietarios, y después señala ante la Fiscalía que sí conoce el contrato, que lo llevó directamente a Tesorería, que conoce quiénes son los dueños del inmueble, el problema que siempre tienen los funcionarios públicos con sus parientes. Aparece todo distinto. Vale decir, su señoría, absolutamente contradictorio, porque el asesor legislativo falta la verdad en su declaración en una o en otra, pero es evidente en cuál falta. No obstante ello, su señoría ilustrísima, en relación a esta línea de defensa, y no obstante la manifiesta contradicción que he expuesto, se procedió a tomar declaración igualmente a la totalidad de los funcionarios del Departamento de Tesorería del Senado. No se omitió ninguno.
todos, su señoría, fueron objeto de declaración. Y todos, sin exclusión de ninguno, son contestes en el hecho que indican que jamás se les efectuó esta consulta, ni por el senador Bianchi, ni por un asesor jurídico de él. A modo de ejemplo, el señor Alejandro Torres Musato, que se desempeña del 2003 al 2007 como se desempeña en el sector, en el pago de remuneraciones, dice: nunca me preguntaron sobre este arriendo en particular, aun cuando era yo quien realizaba la contabilización y pago de esto. El señor Jorge Loch, que dice: yo era el que surgaba a la jefe de tesorería, a mí nunca me consultó el senador Bianchi, ningún asesor ni ninguna otra persona sobre la factibilidad de arrendar como sede parlamentaria. Lo mismo señala otros como José Luis Allende Leiva y otros como Leonel Figueroa Beas. Y el señor Leonel Figueroa Beas, quien indica a su señoría en su declaración que se desempeña en el Senado. Bueno, explica todo donde se desempeña y en lo particular que trabaja en la Fiscalía del Senado, y nos señala en su declaración que en octubre de 2009 se recepciona el Departamento de Finanzas un anexo de contrato de arriendo del senador Bianchi por la sede parlamentaria de Punta Arenas, indica el monto del arriendo, sería percibido por doña Victoria Tamales. Se le hace toda la consulta al señor y dice: ¿fue informado usted que la señora Victoria Tamales era la cuñada del senador? No fue informado de esta situación. Se hace lo mismo con la señora Blanca, el señor José Retamal, y dice: no fue informada de esta situación, ignore si su cuñado, ignore si su cónyuge, etc. Asimismo, la jefa del departamento, doña Blanca Urbina Guzmán, señala lo siguiente. A su pregunta: ningún funcionario del departamento me planteó jamás haber conversado con el senador Bianchi o con un abogado asesor de él sobre que haya hecho consultas de si era factible arrendar inmueble como sede parlamentaria a su suegro o cuñado. En todo caso, si así hubiera sido, creo que me lo habrían dicho y consultado, porque no he recibido una consulta de esa naturaleza. De haber recibido una consulta de esa naturaleza, me lo habrían preguntado a mí, como regla general lo hacían siempre. A mayor abundamiento, su señoría ilustrísima, interrogado el secretario general del Senado, el señor Mario Lavea Araneda, el 11 de noviembre de 2013, recalco 11 de noviembre de 2013 porque declaró en dos oportunidades, sobre si existe o existía obligación de informar quién es el dueño. Indicó: no existe una regulación especial en la materia y ello corresponde ser visto por cada senador. Cuestión que ratifica también en su última declaración de mayo, de hace unas 3 semanas atrás, 2 semanas, en que nos indica, refiriéndose a los acuerdos de la Comisión de Régimen Interior del Senado, lo siguiente. En otras palabras, dice: el acuerdo no contempla expresamente un permiso para arrendar sedes parlamentarias a parientes. Igualmente nos señala en su declaración, al consultarse si existe o ha existido algún documento oficial del Senado en que se haya establecido una autorización genérica permitiendo a los senadores arrendar sedes parlamentarias a familiares o parientes políticos, dice: no existe ni ha existido una autorización genérica para este sentido. También nos indica, refiriéndose a la normativa interna del Senado, efectivamente esta normativa lo era conforme a las facultades que le otorga al Senado la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Y en este tema, en lo referente a la administración de sedes parlamentarias, y no excluyen expresamente las normas del Código Penal, por cuanto a la legislación nacional, tanto civil o penal, se presume conocida por todas. Por esta afirmación, la consulta que le hacemos a continuación al secretario general del Senado es: en razón de su respuesta, entonces, esta normativa interna no está considerado el artículo 240 del Código Penal. Responde: no está expresamente considerado, por lo ya señalado anteriormente. Vale decir que la ley se presume conocida por todos. A mayor abundamiento, también hago valer en este alegato el oficio SG 04/2015 del Senado de la República, el cual, ante consulta a la Fiscalía, nos expone en lo referente a las auditorías efectuadas en el Parlamento en lo pertinente al examen y aprobación de las cuentas de gasto lo siguiente. Una parte resumida, su señoría. Dice: por su parte, las auditorías referidas a los años 2006 a 2010, así como las del año 2011, tenían únicamente carácter documental y contable, por lo que no comprendieron la revisión en terreno
de las sedes parlamentarias de los honorables senadores. Y agregan el punto 2. Durante este periodo consultado, vale decir 2006-2010, por los puestos, la honorable comisión revisora de cuentas o las auditorías efectuadas no recibieron antecedentes o solicitaron información sobre los propietarios de los inmuebles arrendados como sedes parlamentarias, distinta a la que constara en los propios contratos de arrendamiento o hubiera sido acompañada por los señores senadores que lo suscribieron. Bajo el actual régimen de asignaciones parlamentarias, tampoco se solicita a los señores senadores informar respecto a eventuales vínculos de parentesco u otra especie que tengan con los propietarios de oficinas destinadas a sedes parlamentarias. Lo que comunica usted por orden del señor presidente del Senado y lo firma el secretario general. Dicho esto, su señoría, y para pasar a la siguiente figura, que es el fraude, termino que el artículo 240 del Código Penal, los requisitos que he señalado se cumplen íntegramente todos. Y el senador Bianchi, en definitiva, intervino en un contrato de operación que le fue confiado al funcionario público, es decir, su intervención se sujeta bajo el deber de probidad propio de la función o cargo que él desempeña. En lo que se refiere al segundo delito, este fraude al fisco, del artículo 239 del Código Penal, en este delito hay que tener presente, así como en el delito de negociación incompatible, el bien jurídico es la confianza en la corrección de la función pública, es decir, la honestidad que debe rodear a la administración pública. En el delito de fraude fisco lo es el patrimonio del Estado, pero sin dejar de lado, por cierto, la honestidad del funcionario público y, por consiguiente, la recta administración pública. En cuanto al primer requisito, esto es que debe tratarse de un funcionario público, desde ya solicito ante este ilustrísimo tribunal que se dé por reproducido todo aquello que ya señalé en cuanto al carácter de empleado público del senador Bianchi, que detenta un cargo de elección popular. Por lo tanto, pasaré a abordar el segundo elemento del tipo, esto es, que las operaciones que intervienen en razón de su cargo, senador Bianchi. Sin perjuicio de haberme referido ya a aquello, se hace necesario insistir en algunos aspectos. ¿Qué entendemos por la expresión debe intervenir? Ello no implica que la intervención del funcionario en el contrato de operación sea necesaria o imperativa. Basta con que el funcionario sea competente para intervenir en dicho acto y que deba hacerlo en razón de esa competencia, todo lo cual se cumple con lo ya expuesto en cuanto a que el senador Bianchi, en tal calidad, se encontraba facultado para la utilización de fondos públicos, en orden a ser utilizados los mismos en el arriendo de una sede parlamentaria, con el objeto preciso y determinado de facilitar su función parlamentaria. Vale decir, es el propio Senado de la República que en sus acuerdos, que ya he señalado, le confiere competencia al senador Bianchi para realizar el acto o contrato, esto es, el arrendamiento de la sede parlamentaria. Actuación que, por cierto, es confiada bajo la necesidad de cumplir con su deber de probidad. Ahora, en cuanto a los modos de comisión, específicamente cuando aludimos al verbo rector defraudare, nuestra doctrina fue muy unánime, nos señala que aquí se pueden dar dos modalidades en el concepto de fraude y defraudación, y estas son el engaño como el abuso de confianza. Lo correcto es entender entonces, como dice el profesor Alfredo Echeverri y la jurisprudencia citada por él, que el delito 239 admite las dos modalidades de comisión, vale decir, admite el abuso de confianza y el engaño. Y así lo ha sostenido también la excelentísima Corte Suprema en sentencia de 4 de diciembre de 2012, considerando 16, ROL 496-2011, que en lo pertinente vale la pena leer, su señoría, con su permiso, que dice: la figura de fraude al fisco descrita en el artículo 239 se caracteriza, por ende, por un menoscabo patrimonial al Estado perpetrado a través del engaño o el incumplimiento de ciertos deberes, de modo que el empleado puede producir un perjuicio a merced de un ardid o bien mediante el incumplimiento de sus obligaciones funcionarias, sin que se requiera un beneficio para el subalterno, que puede no recibir ninguno, sino actuar por amistad, espíritu de venganza, automóvil, aunque siempre se exige en menoscabo el interés público.
Si nos vamos a la segunda hipótesis alternativa que establece el artículo 239, esto es consentir en que se defraude, el señor Bianchi, senador Bianchi, igualmente estando en una posición de garante como funcionario público, cuya fuente está específicamente en el artículo 5A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional 18.918, establece los alcances del principio de probidad. Y él es garante. Les exige a nuestros parlamentarios lo siguiente: consiste en observar una conducta parlamentaria intachable y un desempeño honesto y leal con la función con preeminencia del interés general por sobre el particular. Por lo tanto, él, como senador de la República, en el caso que nos ocupa, consiente en que se defraude, omitiendo la evitación del resultado de perjuicio patrimonial para el Estado. Es decir, omite realizar las gestiones que le eran indispensables para conservar y satisfacer debidamente los intereses patrimoniales fiscales, que le estaban entregados en administración bajo la modalidad de asignaciones parlamentarias. Cuando mes a mes se obtienen los cheques girados del Senado a su nombre y los cobra en conocimiento del sobreprecio que roga una pérdida para el Estado, sobreprecio que ya me referiré más adelante. Asimismo, la otra modalidad del comportamiento típico en que incurre el senador es consentir en que un tercero defraude al fisco, quien, su cuñada, doña Victoria Retamale, con quien acuerda el anexo de contrato de arriendo del año 2009, en octubre, solicitando además al Senado que se efectúe el pago directamente a ella, logrando que el cumplimiento de las obligaciones que son propias de su cargo público, logrando con el cumplimiento de sus obligaciones propias, esto es, de probidad, que lo obligaba a actuar y no lo hace, incurriendo por lo tanto en una omisión. Vale decir, aquí se da el elemento del abuso de confianza. Ahora, en cuanto al requisito del perjuicio ocasionado al fisco por parte de la conducta o omisión del honorable senador, debemos señalar en primer término que este perjuicio puede manifestarse en principio de distintas formas, como por ejemplo cuando el fisco paga algo que no tiene por qué pagar, cuando realiza la prestación de un servicio que no tiene por qué realizarlo, o cuando se estipula un contrato, como en este caso, en condiciones económicas menos ventajosas. Ahora, desarrollando estos elementos en concordancia con los antecedentes puestos a disposición de esta ilustrísima Corte, me referiré al tema del engaño, porque hay un aspecto que es interesante hacerlo presente. Este engaño se materializa, su señoría, en primer momento, al presentar el senador Bianchi el contrato de arriendo al Senado, previamente suscrito por él, y en el cual, como ya lo he señalado, figura como arrendadora su suegra, doña Fresia. Contrato que, como ha quedado acreditado con todas las pericias de rigor que están en la carpeta investigativa y a disposición de este tribunal, figura doña Fresia Espinosa como arrendadora, pero fue suscrito y llenado por el cuñado del senador, por don José Santos Retamale, quien imitó la firma de su madre, doña Fresia Espinosa Alarcón, hoy fallecida. Cuestión a la que llegamos luego de realizar diversas pericias, en primer lugar con documentos de cotejo de la señora Fresia que nos permitieron establecer que la firma en el contrato de arriendo no era de ella. Posteriormente se logró incautar documentación desde la oficina de don José Santos Retamale, y con esa documentación se pudo establecer por el perito que la firma estampada en el contrato era del señor José Santos Retamale y el manuscrito, el lleno del contrato, también era del señor José Santos Retamale. Ahí se confirmó. Y después se vuelve a confirmar, porque después ya de varios intentos, don José Santos Retamale opta por hacerse voluntariamente una pericia caligráfica, y esta pericia arroja ya mismo resultado anterior para decir que quien imita la firma de la señora Fresia Espinosa es don José Santos Retamale, y quien llena el contrato de arriendo es don José Santos Retamale, lo cual tiene implicancias que más adelante también iré desarrollando. Estas pericias que están singularizadas en la solicitud de desafuero y fueron acompañadas, me refiero a las del perito don Ricardo Navarrete Pardo. Con los puestos, su señoría ilustrísima, se encuentra establecido que el senador Bianchi presentó en el Senado de la República un contrato de arriendo, en el cual informaba, porque el senador Bianchi, esto se incorpora y está en la carpeta investigativa, lo tiene el tribunal, a través de una carta o una comunicación en que acompaña estos antecedentes, y en la misma carta en que solicita a la Tesorería del Senado que los cheques se le giren a su nombre.
y en esa informa como arrendadora a su suegra, en circunstancias que ésta jamás suscribió el contrato de arriendo, sino que lo fue el cuñado del senador Bianchi. Todo esto, sin embargo, con el alcance que señalamos, que tanto la señora Fresia como el señor José Santos Retamales eran comuneros del inmueble. Ahora bien, relevancia tiene observar que este contrato de arriendo de 31 de marzo de 2006, cumpliendo con un elemento esencial del mismo y considerando que se trata de un acto jurídico en virtud del cual se plasman los acuerdos de voluntades a que arriban las partes, en el mismo, con conocimiento de las características del inmueble, del deber de probidad que imperaba, de la historia del bien raíz, etc., se pactó un precio o canon de arriendo, el cual fue estampado de puño y letra por el cuñado del senador, don José Santos Retamales, como ya se dijo, en la suma de 850.000 pesos, más reajustes e intereses. Ahora bien, es de señalar en este punto que el senador don Carlos Bianchi, a ser consultado en su declaración de 3 de agosto, señala lo siguiente. ¿Cómo se acordó el valor de la renta de arrendamiento? El precio lo propone la señora Fresia, dice. En este caso, el cual era aceptado por mí y encontrándome dentro del rango que permitía la asignación, teniendo en consideración la dificultad que existe para encontrar personas dispuestas a arrendar un inmueble para sede parlamentaria y política, por las eventuales implicancias que ello conlleva. Además, no habían otras ofertas disponibles y existía gran premura para contar con una sede que funcionara de inmediato. Por su parte, el imputado don José Santos Retamales indica: al momento de suscribir el contrato de arriendo, el senador Bianchi, el cual fue motivo para consignar como valor de arriendo la suma de 850.000 pesos, dice: fue mi madre que envió directamente el tema con el senador. Este tema fue conversado familiarmente, tanto lo que se refiere al precio como si Carlos Bianchi podía arrendarle a un familiar, y él nos aseguró que podía hacer y que lo había consultado. Por otra parte, el senador Bianchi también nos indicó que él tenía una asignación que le permitía pagar un monto superior incluso a la cantidad de 850.000 pesos. En este punto, también es necesario aclarar, dice el señor José Santos Retamales, que le creo que a mi madre nunca se le hubiera ocurrido establecer esta suma de 850.000 pesos, que era muy atractiva. Agrega en otra parte su declaración: todos fueron entendidos que quien pagaba el arriendo era el senador, pero no el Senado, y que él recibía varias asignaciones por parte del Senado para cubrir sus costos. Y es así que entre ellos disponía de dinero para el arriendo, y con este dinero él podía pagar el arriendo del local. Incluso él mismo nos indicó que podía ser por una suma más alta, ya que a él se le entregaba una suma importante para el efecto. En cuanto a la suma de 850.000 pesos pactada en el contrato, es importante hacer hincapié en que es una suma absolutamente abultada y ajena a las condiciones de mercado. Para sostener esta afirmación se tiene en consideración los siguientes aspectos. La propiedad en cuestión, su señoría, forma parte de un inmueble ubicado en la ciudad, en calle Ignacio Carrera Pinto 822, que a la vez se encuentra dividido en 3 locales. Y estos locales, cada uno tiene una superficie aproximada de 111 metros cuadrados, 33 metros cuadrados, 39 metros cuadrados, y entre estos dos últimos, de 33 y 39 metros cuadrados, un hall interno de 10 metros cuadrados. Y correspondiendo al senador Bianchi, el local hubo oficina de 39 metros cuadrados. Esto consta, su señoría, y lo tiene el tribunal también en los antecedentes como permiso de edificación de la Municipalidad de Punta Arenas, el plano adjunto al mismo, los informes planimétricos de los peritos Sergio Núñez, Jimena Cornejo, los peritajes fotográficos Patricio Vega Ortiz, las declaraciones del propio senador, de su secretaria Carolina Virginia, de Andrade, de su jefe de gabinete Claudio Orentos Moll, de su asesor jurídico Manuel José Benítez, del querellante Midran Marinovich, entre otros. Con estos antecedentes, el tribunal se puede ilustrar en cuanto a que el inmueble, en términos aproximados, tiene una superficie total de 190 metros cuadrados y la oficina o sede parlamentaria del senador Bianchi de aproximadamente 39 metros cuadrados, lo que equivale aproximadamente a un quinto del total del inmueble. O, podemos decirlo en porcentaje, se refiere al 20% del inmueble, que es lo que arrendaba al precio que ya señalé de los 850.000 pesos.
Se incorporó a su señoría ilustrísima en nuestra solicitud de desafuero, tanto en forma material como en forma digital, fotografías que están contempladas en el informe pericial 83-2015, las cuales solicito que se tengan a la vista en este acto. Son antecedentes acompañados al tribunal. Para los efectos de celeridad, yo tengo la posibilidad de exhibirlos en un atril, si el tribunal así me lo permite, para evitarnos sacar la carpeta y tener que ver hoja por hoja, pero son todos antecedentes que están en esta ilustrísima corte y solicito su autorización. ¿La defensa? Su señoría, la carpeta la tiene a la vista el tribunal. No creo que sea necesario hacer el que va a dilatar la audiencia. No habría oposición entonces, por lo que usted señala, digamos. No sería algo innecesario. Sería innecesario. Bien, bueno, como son antecedentes que están en la carpeta, se decide por el Pleno que no es necesario. ¿No es necesario? No, lo examinaremos en su momento. Bueno, su señoría, voy a tener que explicarlo de otra forma entonces. Estas fotografías, si el tribunal ve la fotografía número 11, que está en el informe fotográfico, préstame la fotografía al final. Sácamela. Solicito un segundo para ordenarme porque tenía la intención de hacerlo más rápido exhibiendo las fotografías, pero son las que están al final. Bien, su señoría, en las fotografías que tiene el tribunal, se puede apreciar en el informe fotográfico 83-2015 el inmueble en cuestión. El inmueble en cuestión se puede apreciar los tres locales comerciales, y me interesa señalar precisamente que si uno tiene a la vista esta fotografía, que el tribunal la tiene, que me habría gustado la pudieran ver en este momento, corresponde la sede parlamentaria al sector derecho de la... Yo puedo exhibirla, me imagino, desde acá. Sí, adelante, exhíbanla nomás. Pre-exhibición a la defensa, no hay problema. La fotografía 11. Porque esto, en buenas cuentas, se trata de algo que no está controvertido y que son 39 metros, digamos, ¿Sí? en cuanto a la oficina. Sí, es un tema en el que no hay debate, digamos. Lo que me interesa... Ah, ya, entonces. Continúa, perdón. Sí, adelante. Gracias. Bueno, esta oficina, que es la sede parlamentaria, este es el inmueble total. Si eso que quiero ilustrar yo al tribunal, que este es el inmueble total, y esta es una oficina de 111 metros cuadrados porque tiene hacia atrás las instalaciones también habitacionales. Pero estas dos son las de 33 y la de 39 metros cuadrados. Vale decir, su señoría, la que es objeto del arriendo de la sede parlamentaria es ese pedazo que se encuentra a ese lado. Ese es el arriendo a que yo me referí. Dicho esto, su señoría, en cuanto a esta cifra de 850.000 que llegó a 1.298.000 en noviembre de 2010, es útil en este capítulo hacer un examen al comportamiento histórico del desarrollo del precio de arrendamiento de este inmueble. En cuanto a que el canon de arriendo cobrado antes, durante y después de su utilización como sede parlamentaria, hemos acompañado para ello los correspondientes contratos de arriendo que se obtuvieron durante la investigación. Muy brevemente, puedo señalar el contrato de arriendo de 1 de julio del inmueble 84B por 130.000 pesos, otro de 1997 por 140.000 pesos, una declaración de doña Mercedes del Carmen Mancilla en que dice que arrendó por 130.000 pesos, un trato de arriendo del año 2003 por 135.000 pesos, contrato de arriendo por 150.000 pesos, contrato de arriendo de 20 de abril por 180.000 pesos. Vale decir,
en el periodo anterior al arriendo de la sede parlamentaria fluctuó más o menos entre 130 y 180 mil pesos. Después, en la misma época en que se arrendaba la sede parlamentaria, hay otros contratos por los otros locales comerciales por 230 mil pesos con doña Maribel Mora, hay otro por 180 mil pesos con doña Loreto Jara. Hago presente que en estos casos uno puede contrarrestar que mientras un local pagaba 230, el senador pagaba 850. En el otro pagaba 180, el senador pagaba 850. El contrato de 1 de marzo de 2010 entre la señora Victoria Retamales y como arrendatario don Miodrag Marinovich, que es la contigua a la local que ocupaba la sede del senador Bianchi, arrendaba en 500 mil pesos, fecha en que el senador cancelaba 980.492. Y por último, un contrato de fecha 21 de septiembre con doña Laura Guayquil, en que pagaba por el local 822 400 mil pesos, pero este se refiere al de 111 metros cuadrados, es decir, el que ustedes vieron que hice solarcera arriba. Y posterior al uso de la sede parlamentaria, parece cuando ya se había dejado la sede parlamentaria, 27 de abril de 2011, hay un contrato suscrito por doña Victoria Retamales con Viviana Muñoz, que son 250 mil pesos, otro 17 de junio de 2011, respecto de otro arrendatario, señor Sandón, por 300 mil pesos, contrato de 20 de diciembre de 2011 de 200 mil pesos, otro de 11 de mayo de 2012 de 450 mil pesos, pero esta aclara que se refiere a los dos locales. Y lo declaran así en su declaración que se le tomó por la Fiscalía a la señora Ana Gómez, que pagó primero 450 mil pesos, después 500 mil pesos, pero dice que por los dos locales. Con esto quiero señalar a su señoría, haciendo un breve análisis histórico, porque es una propiedad que siempre se ha destinado al arriendo, que nunca nadie jamás ha pagado más dinero por concepto de cualquiera de esos locales que el Estado a través del Senado de la República. Y por cierto, ajeno a las condiciones de mercado. Resumiendo, su señoría, también se cuenta con informe pericial de un perito tasador, que es don Fernando de Cubieres, quien expone para llegar a la cifra de establecer que hay un sobreprecio, hace una pericia y la metodología polera utilizada nos señala que, brevemente, sería la base de datos propia, revisión del avisaje de la época, revisión muestral de las páginas de distintos corredores, levantamiento en terreno de propiedades de arriendo de similares funciones y características, selección e identificación de propiedades similares al inmueble en estudio, determinación y estimación del valor de los arriendos por metro cuadrado, solicitar a través de la Fiscalía Regional de Magallanes oficio de organismos para que acompañen los contratos de arriendo de otros servicios públicos, visita a la propiedad en estudio, tasación comercial de la propiedad, acceso a la carpeta investigativa. Y las conclusiones del perito son las siguientes. Señala que, tomando un total de 14 propiedades, se determina que el valor promedio de arriendo, por el cual, por los años 2006-2010, el valor por metro cuadrado en el cuadrante territorial registra un precio promedio de 0,17 UF, metro cuadrado. Mientras que los inmuebles de alta calidad registraron un precio máximo de 0,31 UF, los de mediana calidad 0,23 UF y los de regular calidad un precio máximo de 0,10 UF. Y el inmueble de Ignacio Guerrero Pinto 822, por su materialidad constructiva, fue definido como de regular calidad. Solo cuando funcionaba una oficina parlamentaria se llegó a pagar por concepto de arriendo un precio de 1,22 UF el metro cuadrado, es decir, 7,17 veces más el valor promedio y un 293% más superior al valor pagado en el sector por un inmueble de alta calidad. Para los efectos de ilustrar auxiliar respecto de las propiedades que fueron tomadas en cuenta en este informe pericial, vuelvo a reiterar el peritaje 83-2015, en el cual existen fotografías de aquellas propiedades que fueron consideradas por este perito. Hago mención para que el tribunal pueda hacer especial análisis cuando evalúe los antecedentes, que en ese peritaje hay una foto singularizada en el número 1 respecto a un inmueble de Croacia 569 que tiene 319 metros cuadrados, que en el año 2012 se arrendaba en 2.249.000 pesos. Son todos servicios públicos. Recuerdo que son 39 metros cuadrados y de regular calidad. La foto número 5 de este informe, una propiedad ubicada en Croacia 812 de 171 metros cuadrados, de un inmueble de mediana calidad, con un arriendo de 350.000 pesos el año 2009.
un inmueble de Ignacio Carrera Pinto 852 de 380 metros cuadrados, un inmueble de alta calidad, 2.200.000 pesos. Otro inmueble en la foto 17 de 272 metros cuadrados, de regular calidad, 477.000 pesos en el año 2013. La foto 21 respecto a la propiedad ubicada en O'Higgins 693 de 205 metros cuadrados, de mediana calidad, 900.000 pesos el 2013. La foto 25 respecto de propiedad ubicada en Mexicana 904, 226 metros cuadrados, inmueble de alta calidad, valor de arriendo 850.000 pesos el año 2010, 226 metros cuadrados. Y la 27, un inmueble de 218 metros cuadrados, de mediana calidad, Lautaro Navarro 631, valor del arriendo 340.000 pesos. Y la foto 34, respecto a la propiedad ubicada en Lautaro Navarro 820, de 716 metros cuadrados, valor del arriendo del 2012, 3,5 millones de pesos, 716 metros cuadrados. Su señoría, todas estas fotografías, están acompañados en los informes periciales fotográficos. El tribunal las puede analizar con detalle, examinando los antecedentes incorporados. Además, se encuentran incorporados, también los tiene a disposición del tribunal, unos peritajes planimétricos en que se ubican estas propiedades en relación a la ubicación del inmueble de Ignacio Carrera Pinto 822. Vale decir, el tribunal perfectamente se puede ilustrar con los antecedentes que le acompañamos para ver la ubicación del inmueble y la ubicación de estos otros inmuebles que tienen estos precios que en relación a los metrajes cuadrados y los años son absolutamente inferiores y que permiten acreditar sin lugar a duda, en esta etapa por lo menos, que existe un sobreprecio o sobrevalor ajeno a las condiciones de mercado absolutamente. Ahora bien, en cuanto al patrimonio, en cuanto al perjuicio patrimonial, hay que entender que esto consiste en irrogar u omitir una pérdida al Estado. Y eso se encuentra fundado en el hecho que el Senado de la República efectivamente pagó la totalidad de las rentas de arrendamiento por una suma aproximada a los 52 millones de pesos y fracción, originando un sobrevalor aproximado 6 veces al valor de mercado, ocasionando así una pérdida al Estado de aproximadamente 45 millones de pesos. No obstante lo anterior, vale consignar respecto a estos pagos efectuados por el Senado, que en una primera etapa entre abril de 2006 y septiembre de 2009, estos fueron realizados directamente al senador Carlos Bianchi a sus respectivas cuentas corrientes, conforme dan cuenta los informes periciales contables que se encuentran en la carpeta investigativa que tiene copia el tribunal. Con el alcance que del análisis de estas cuentas corrientes, que son dos del senador Bianchi, no existe constancia alguna de traspasos o retiros por montos concordantes a las rentas o canos de arrendamiento a terceras personas, integrantes incluso de la comunidad propietaria del inmueble. A mayor abundamiento, conforme indica también estas pericias, existe un periodo en que quien figuraba como arrendadora del inmueble, doña Fresia Espinosa, se encontraba ya fallecida. Esto es entre febrero y septiembre del año 2009, sin que al Senado se le haya hecho presente esta situación, sino hasta octubre de ese año, siendo únicos posibles beneficiarios de la renta los 3 comuneros hermanos Retamal Espinosa. Aquí traigo a colación lo que señalé al inicio de mi intervención. Se informa en octubre, pero esto es coincidencia ¿con qué? Con el acuerdo de la Comisión de Régimen Interior del Senado, que dice que a partir de octubre no se puede pagar más a los senadores, sino que se paga directamente a los propietarios. Y ahí se le informa al Senado el fallecimiento de la señora Fresia, por lo tanto, todo ese periodo siguieron los cheques girándose a nombre del senador Bianchi por los montos del arrendamiento. Sin embargo, se observa que en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2009 sí existen depósitos del señor Carlos Bianchi a doña Victoria Retamales por la suma de 200.000 pesos cada uno. Y también se incorporó por la defensa un cheque del senador Bianchi, girado el cheque a nombre de la señora Victoria Retamales por 3.250.000 pesos del 12 de mayo de 2009 y cobrado por doña Victoria. Finalmente, también del análisis de la cuenta corriente de la señora Victoria Retamales se encuentra establecido con los informes periciales y los mismos cheques que entre octubre de 2009 y noviembre de 2010 el Senado pagó directamente a ella el canon de arriendo, siempre con el sobreprecio ya aludido. A mayor abundamiento, las pericias ya indicadas dan cuenta que los cheques girados a su nombre, algunos fueron cobrados por caja y otros depositados en su cuenta corriente del Banco Santander, procediendo ella en 2 ocasiones, al día siguiente de haberlos depositado en su cuenta,
a girar y transferir en favor del senador Bianchi a su cuenta corriente en octubre de 2009 un valor similar. Esto es 780.492 pesos frente a un canon de arriendo de 980.492 pesos. Hago hincapié en las cifras finales que son muy indiciarias. Y en noviembre de 2009, mediante transferencia bancaria, la cantidad de 980.492 pesos, cifra que corresponde al mismo monto del arriendo recibido. O sea, recibe el arriendo del senador y se lo deposita al senador una cantidad idéntica a esa. Por otra parte, los cheques del Senado correspondientes a los meses de enero y febrero de 2010, por un valor ascendente a 980.492 pesos cada uno, fueron cobrados por caja por la señora Victoria Tamales, apareciendo el mismo día del cobro y el día siguiente, respectivamente, depósitos en la cuenta corriente del senador Bianchi por montos de 780.492 y 980.000 pesos. Ya cerrando esta intervención, su señoría, porque ya me he referido dentro del tiempo a los requisitos de la figura del 240 y 239 del Código Penal, no puedo dejar de invocar lo siguiente, que el senador Bianchi, ya antes de ser senador, ostentó un cargo público y de elección popular. Esto es que fue concejal de la ilustre municipalidad de Punta Arenas en el periodo 2000-2004, como lo señala él expresamente en su declaración prestada ante los señores defensores y a este fiscal. A mayor abundamiento, su señoría, el senador participó en la discusión de la modificación del Código Penal en lo que se refiere a los delitos funcionarios y en particular a los artículos 239 y 240 del mismo texto legal que fueron modificados, como bien sabe el tribunal, en abril del año 2009 por la ley 20.341. Así el senador Bianchi estuvo presente y participó en 2 votaciones. Esto se puede sacar de la información de Internet, del propio Senado. Y participó en 2 votaciones en las cuales fue sometida a aprobación, vale decir, en la votación general por la cual se aprueba la idea de legislar y la votación particular por la cual se aprueba el proyecto en particular. Y todo esto tiene mucha relevancia, su señoría ilustrísima, toda vez que en dicho periodo el señor Bianchi mantuvo vigente el contrato, y es más, en octubre de ese año, vale, de octubre de 2009, previamente participado en la discusión de esta ley, de los artículos en cuestión, presenta este anexo de contrato ante el Senado de la República, en el cual da interés a sus parientes y se comete este fraude además de sobreprecio respecto que ya he señalado. Por lo tanto, su señoría, esto destruye cualquier intento de insinuar siquiera ignorancia o error invencible en la materia por parte del honorable senador Bianchi. Por el contrario, todos los antecedentes ya expuestos denotan tanto el conocimiento como la voluntad de realización de los tipos penales a los cuales me he referido por parte del senador Bianchi. Termino, su señoría, mi intervención señalando que estamos conscientes que no estamos en una etapa de discusión del fondo, sino que estamos en un momento en que esta ilustrísima Corte debe pronunciarse respecto a si estos antecedentes acumulados tras una larga investigación tienen mérito suficiente para que sean conocidos y valorados por el tribunal, donde debe producirse la prueba naturalmente. Por consiguiente, y de acuerdo a los antecedentes y argumentaciones expuestos, solicito respetuosamente a este alto tribunal tome la decisión de formar causa en contra del senador don Carlos Bianchi Chelet y que en un juicio público se puedan ventilar las respectivas teorías del caso con las garantías del debido proceso para todos los intervinientes. Muchas gracias, señor presidente. Su señora ilustrísima, esa es la intervención del Ministerio Público. Bien. A continuación se va a exponer, conceder la palabra para la presentación de sus argumentos al señor abogado del Consejo de Defensa del Estado. Bien, entonces tiene la palabra el Consejo de Defensa del Estado.
Gracias, señoría. Con la venia de esta ilustrísima Corte, vengo a alegar por la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado, solicitando al alto tribunal, señoría, que haga lugar al desafuero solicitado por el Ministerio Público y, en definitiva, se declare lugar a la formación de causa en contra del honorable senador don Carlos Bianchi Chelech por su participación en los delitos de fraude al fisco y negociaciones incompatibles, tipificados en el artículo 239 y 240 de nuestro Código Penal, respectivamente. Previo a iniciar el alegato, señoría, y adelantando cualquier alegación, ya sea en esta sala o pública que se haga, quiero decir que el Consejo de Defensa del Estado ha tomado la calidad de querellante en estos autos, previo a haber desarrollado un trabajo de análisis plural, gradual, técnico, de todos los antecedentes. Y en ese sentido, señoría, la actuación del Consejo de Defensa del Estado tiene como única razón el interés del Estado por sobre toda otra consideración. Dicho lo anterior, señoría, y escuchado los alegatos del fiscal regional, esta parte va a evitar, y tratará de ser corta en su alegación, va a tratar de evitar cualquier repetición de los elementos antecedentes de la carpeta de investigación que ya han sido latamente referidos y por tanto nos iremos prácticamente a los elementos fácticos y jurídicos que validan la petición del Ministerio Público. Nuestra ponencia la estructuraremos en dos partes, por así decirlo. Una primera parte en que haremos mención de 5 puntos preliminares de importancia, a saber, cuáles son los hechos que no están discutidos en esta causa, qué es lo que está asentado en esta causa, y que no hay tesis de la defensa sobre ello que la contradiga, sino que por el contrario, de los elementos aportados por la misma defensa emanan como tales, ¿ya? La calidad de funcionario público que tienen los parlamentarios, la calidad de fondos públicos que tienen los recursos del Senado de la República, y finalmente, señoría, la función parlamentaria, que será un elemento importante a dilucidar o por lo menos a considerar cuando analicemos los tipos penales, y la normativa del Senado en la época de los hechos, porque es importante entender que la normativa del Senado ha ido cambiando. No en lo esencial, pero sí en lo formal. Vamos entonces, señoría, con las cuestiones preliminares, las 5 cuestiones preliminares. Olvidado. La segunda parte del alegato, basa sobre dos ejes estructurantes que dicen relación. Primer eje en relación con el estándar de justificación de los antecedentes que se requiere para dar lugar al desafuero. Es decir, cuál es el grado de convicción que debiera tener este ilustrísimo tribunal para dar lugar a la petición. Y un segundo eje que dice relación con cómo los antecedentes largamente expuestos por el Ministerio Público configuran o por lo menos permiten avisorar la efectividad de la comisión de ambos ilícitos. De eso vamos a hablar en la próxima hora. Cuestiones preliminares, señoría, los hechos que están asentados en la investigación y sobre los que no hay discusión. Primer hecho, don Carlos Bianchi Chelech es senador de la República desde el 11 de marzo del 2006 hasta la fecha. Segundo hecho, que con fecha 31 de marzo del 2006, mediante escritura privada, don Carlos Bianchi Chelech, honorable senador de la República, suscribió un contrato de arriendo, figurando él como arrendatario y figurando como arrendataria, más allá de las otras disquisiciones que señaló el Ministerio Público, doña Fresia Espinosa Alonso, su suegra. Tercer hecho, que de acuerdo al texto del contrato figura como objeto de ese arriendo la propiedad ubicada en calle Ignacio Carrera Pinto, 824, raya A, de la comuna de Punta Arenas. Cuarto hecho, que dicho inmueble corresponde a uno inscrito en mayor extensión, por supuesto, y con otra numeración, Ignacio Carrera Pinto, 822, a nombre de don José Ratamales Valdebenito, ya fallecido, en el Conservador de Bienes Raíces de Punta Arenas. Que a abril del año 2006, quinto hecho, dicho inmueble entonces pertenecía a una comunidad hereditaria, formada por la suegra del senador Bianchi,
doña Fresia Espinosa, por su esposa, Blanca Retamales, y por sus cuñados, Víctor Retamales y José Santos Retamales. Que de acuerdo al tenor de este contrato, de este documento, la suma inicial del canon de arriendo fue la suma de 850.000 pesos, también indubitable, reajustado. Que de acuerdo al tenor también del mismo contrato, se arrendó ese inmueble para efectos de oficina de atención de público y que efectivamente funcionó como oficina parlamentaria del senador hasta el año 2010. Que mediante carta de 12 de abril del año 2006, este contrato es registrado por el senador Bianchi ante la tesorería del Senado para los efectos del pago de la asignación por gastos de oficina. Que en la misma carta el senador Bianchi pidió expresamente que el pago del canon de arriendo fuera emitido a su nombre. Y que efectivamente, 11º hecho, que efectivamente el Senado giró a partir de abril del 2006 hasta septiembre del 2009 los cheques de pago del canon del arriendo a nombre del honorable senador Bianchi. Otro hecho también indubitado, 12, que con fecha 21 de enero del 2009 falleció doña Fresia Espinosa Alarcón, su suegra. Que el 6 de octubre del 2009 se recibe en el Departamento de Finanzas del Senado un anexo al contrato del año 2006, el cual da cuenta del fallecimiento de la señora Fresia Espinosa y que el cobro del canon lo asume en ese anexo doña Victoria Retamales Espinosa, la cuñada del señor Bianchi. Que durante el mes de octubre del 2009 también los otros dos cuñados, perdón, su esposa y su otro cuñado, le otorgan carta poder a la señora Victoria Retamales para que ella cobre ese arriendo en beneficio de la asociación. Posteriormente, también es un hecho indubitado y consta en los instrumentos públicos que están acompañados en la carpeta, que el inmueble fue finalmente adquirido mediante adjudicación, previa liquidación y partición con fecha 22 de julio por doña Victoria Retamales Espinosa. Que los cánones de arriendo durante el tiempo de desarrollo del contrato tuvieron los siguientes valores. No hay discusión. Que desde abril del 2006 a abril del año 2007 se pagó 850.000 pesos por arriendo. Que de mayo del 2007 a abril del 2008, 872.000 pesos por arriendo. De mayo del 2008 a abril del 2009, 949.169 pesos. Desde mayo del 2009 a abril del 2010, 980.492 pesos. Esa suma, ese 492 pesos que después es coincidente en las transacciones bancarias. Desde mayo del 2010 a diciembre del 2010, 1.298.000 pesos. No hay discusión sobre que esto fue así. Tampoco hay discusión que desde el mes de abril del 2006 hasta septiembre los cheques de pago se giraban nominativamente a nombre del senador Bianchi Cheleche, y a partir de ahí al nombre de doña Victoria Retamales. Esos son hechos que no hay discusión. No hay discusión. Segundo elemento, y aquí, señoría, nosotros vamos a acompañar, ya que fue mencionada el nombre de ella a futuro por el señor fiscal, en relación con los siguientes dos elementos, vamos a dejar a efectos videndi un informe en derecho de la ex senadora y Contralora General de la República, doña Olga Feliu Segovia de Ortúzar, que hace referencia a los puntos que también nosotros ahora nos abocaremos. ¿Cuáles son? Que la calidad de funcionarios públicos que tienen los parlamentarios, y también se refiere a la calidad de fondos públicos de los recursos del Congreso Nacional. En cuanto a la calidad de funcionario público del señor Carlos Bianchi, al igual que todos los parlamentarios y basados en una concepción funcional del artículo 60 del Código Penal, que es la más que ampliamente aceptada por la jurisprudencia y la doctrina, ¿ya? Todo aquel que desempeñe un cargo público, sea o no sea de elección popular, es funcionario público. Y hoy día, señoría, es una situación absolutamente asentada desde el punto de vista jurisprudencial, ¿ya? Que los parlamentarios
son funcionarios públicos para los efectos penales conforme al artículo 260. Valga ahí, y que dejaré también efectos videndi, el fallo de la causa seguida en contra del ex honorable diputado don Maximiliano Errázuriz, que específicamente se refiere a este punto, más este informe en derecho. Quien ejerce una función pública, sea de elección popular o no, es funcionario público. El senador Bianchi es funcionario público. Calidad de fondos públicos de la asignación al tiempo de los delitos imputados. Sí, estructuralmente, el Congreso Nacional no corresponde a la noción de servicio público que siempre se entiende en derecho administrativo. Es un órgano constitucional, un poder del Estado con fundamento en la Constitución. Desde ese punto de vista, si se analiza la normativa constitucional y legal del Congreso Nacional, no vamos a encontrar la típica declaración: es una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio. Por el contrario, en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso define que los recursos del Congreso provendrán de la Ley de Presupuestos. Y le entrega una figura distinta, una autonomía administrativa, cómo él reparte esos recursos. Pero son recursos que vienen directamente de la Ley de Presupuestos, son fondos públicos. Y son fondos públicos porque además conceptualmente corresponden a dineros destinados al cumplimiento de una función pública, la función parlamentaria, sobre la cual ya hablaremos. Ahora bien, cabe señalar que legalmente el reconocimiento de la calidad de fondos públicos que tienen los recursos del Senado, los cuales nutren también las asignaciones parlamentarias, quedó asentado y reconocido, y uso esa palabra, reconocido, por la Ley 20.447 que modificó el artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, en que específicamente, cuando crea dos órganos, el primero, el Comité de Asignaciones Parlamentarias, y el segundo, el Comité de Auditoría, el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, y el segundo, el Comité de Auditoría a Asignaciones Parlamentarias, expresamente señala que su función recae sobre los fondos públicos destinados a las asignaciones. Legalmente son fondos públicos. Ontológicamente, voy a repetir esta palabra solamente más adelante en el alegato, son fondos públicos. Quizás un cuarto elemento preliminar que deberá ser tenido muy en consideración a lo largo de este alegato, y sobre todo en lo que dice relación con la configuración de los dos tipos penales, señoría, es la noción de función parlamentaria. Porque esta noción de función parlamentaria nos va a llevar a entender el elemento del negocio confiado en el artículo 140, como también de la operación en que interviene en razón de su cargo del artículo 239 del Código Penal. La función parlamentaria, desde el punto de vista de una definición de género especie, la podemos entender como que una función pública estatal, genérica, ¿cierto?, que es la ejercida por los órganos legisladores. Desde un punto de vista normativo, hoy día hay una definición de la función parlamentaria en el inciso segundo del artículo 66 de la Ley Orgánica del Congreso, ¿ya?, que la reconoce expresando que son todas las actividades que realizan senadores y diputados para dar cumplimiento a las funciones y atribuciones que le confieren la Constitución y las leyes. Dice esta noción legal, ella comprende la tarea de representación popular y las diversas labores políticas que llevan a cabo aquellos y los comités parlamentarios. Si nos aproximamos académicamente y al trabajo legislativo previo de esta noción reconocida de función parlamentaria, y revisamos un informe en Derecho del publicista, que es profesor de la Universidad de Chile, don Luis Cordero, sobre la aplicación del artículo 4 de la Ley 19.886 a las personas relacionadas en las asignaciones parlamentarias, que está citado además en un informe que dejaré también efectos videndi del mismo Consejo de Asignaciones Parlamentarias, ¿ya?, en una definición acabada de esta función parlamentaria se dice que
son las funciones que los parlamentarios cumplen como legisladores en la discusión y aprobación de las leyes y tratados internacionales, las actividades en las que participan oficialmente en Chile o en el extranjero en su calidad de parlamentarios. Y esto es importante para esta causa. El trabajo que realizan en sus distritos, que incluye, entre otras actividades, tomar parte en ceremonias, reuniones con personas, con grupos de interés, realización de visitas, recepciones, visitas a establecimientos y empresas, la acción política desempeñada como miembros de partido, la participación en seminarios, los encuentros, los consejos, reuniones privadas, actos de campaña, proclamaciones y un largo etcétera. Pregunta: ¿esa oficina de 39 metros cuadrados es para cumplir la función parlamentaria o no? El otro elemento que es importante y va unido a esto es la asignación parlamentaria. Este grupo de recursos apartados del erario del Congreso, públicos, que es asignado, en una definición que también da el profesor Cordero, ¿ya?, para proveer de facilidades institucionales vinculadas ¿a qué? A la función parlamentaria. Eso es la asignación, no es sueldo. Recursos destinados a otorgar las facilidades para cumplir la asignación parlamentaria. Como lo señalaba el señor fiscal regional en una cita que hacía a la normativa interna del Senado: cuando no se gasta completa, no sale del arca de la tesorería. Eso es consistente con esto. Y finalmente, dentro de las cuestiones preliminares, señoría, vamos a hacer una pequeña referencia a las normativas que existieron desde el año 90 hasta la actualidad en relación con la asignación parlamentaria, pero muy someramente y enfocado a la que era vigente al momento de acaecimiento de los hechos que son materia de esta desafuero y de esta causa en general. ¿Bien? Hay un primer momento, señoría, entre el año 90, cuando recién se deviene la democracia, hasta el año 2006, en que la regulación está entregada a las comisiones de régimen interno de cada una de las cámaras. Es una regulación bastante simple que se basa en la confianza de la Cámara con los parlamentarios y en los cuales existe la famosa asignación para oficina. ¿Cómo se acreditaba el gasto? Con el contrato entregado al Senado. E incluso el senador o el parlamentario podía pagar él y luego pedir el reembolso y se le giraban las plata. Así que existía la doble vía: o le pago al arrendador o le reembolso al senador. El 2006, después de 15 años, esta normativa cambia, pero ¿cómo explicarlo?, muy someramente. En abril de 2006 se establece una asignación para labor parlamentaria, la que incluye gastos de oficina, en este caso arriendos, sueldos, consumos, insumos, etc. Se establece un tope máximo, ¿ya?, y esa es la que señaló el señor fiscal regional, y todo lo que no se gasta no sale del erario del Congreso Nacional. Posteriormente estallan varios casos. Y el tema de la probidad parlamentaria se cuestiona. Y cada vez que se cuestiona la probidad, la solución del sistema es hacer ley. Ley 20.446, que modifica la ley orgánica constitucional del Congreso y que crea un sistema reglado, o más que dicho, una orgánica de asignaciones parlamentarias, creando dos organismos importantes: el Consejo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría. Y esto es muy importante: ese Comité de Auditoría no existía antes del año 2012. No había auditoría estructural en el Congreso Nacional ante el año 2012.
Con eso cerramos los primeros 5 puntos, primeros 6, 5 puntos, dependiendo de cómo los agrupemos. Y corresponde entonces, señoría, que pasemos a la segunda parte de este alegato, que dice relación a, en primer término, un eje en que, cómo entendemos el desafuero en cuanto a su estándar o su exigibilidad de convicción, y el segundo eje, los 2 delitos, malversación y fraude. Trataré de ser corto en esto último porque el fiscal ha sido bastante extenso y desarrollado en ambos. En cuanto al desafuero como trámite, como trámite diverso del juicio, señoría, sabemos que el fuero corresponde o a un privilegio o a un sistema especial de preprocesamiento en el cual están investigadas algunas personas y son sometidas a reglas distintas de juzgamiento. El fuero involucra un escollo que hay que salvar en base a operaciones jurídicas previas que permitan el juzgamiento. Y si son operaciones jurídicas previas que permiten un juzgamiento, hay algo que este conjunto de operaciones jurídicas previas no es: un juzgamiento. Ontológicamente, entonces, son cosas distintas: el desafuero con el juzgamiento. Y es en el juzgamiento donde se exige, entonces, o que tiene como destino lograr o no lograr la plena convicción. Y por tanto, si el desafuero no es un juzgamiento, no requiere o no tiene por objeto, su definición teológica no es lograr o no lograr la plena convicción, es habilitar un juzgamiento. La jurisprudencia reciente ha establecido que el desafuero es un trámite o gestión. Y en esto cito el fallo que confirmó por parte de la Corte Suprema el desafuero del senador vitalicio don Augusto Pinochet Ugarte, el cual establece expresamente que, y para no leerlo, que el desafuero es una gestión o trámite y que su finalidad es decidir si al lugar o no al lugar a formar una causa de un parlamentario inculpado por un delito. A continuación expresa que el desafuero no implica juzgar al parlamentario, puesto que dicho juicio deberá llevarse a cabo en conformidad a las reglas generales. Tradicionalmente en Chile el desafuero existe, ya existía en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 612, y se establecía un estándar, había una especial expresión normativa del legislador, es decir, para poder desaforar se requerirá cumplir con las condiciones o los requisitos de la detención. Y eso nos conducía al antiguo artículo 252 del Código de Procedimiento Penal, es que para poder detener a alguien tiene que existir, si no se acuerdan de esa nomenclatura, fundada sospecha. Fundadas sospechas de la participación en un delito. El Código Procesal Penal actual elimina esa referencia, ¿ya? Y en definitiva no existe esta graduación. Sin embargo, esta parte estima conveniente, y este querellante estima conveniente, por lo menos hacer una referencia a cuál debiera ser el estándar máximo exigible en este desafuero, considerando lo que se está pidiendo. Se está pidiendo desaforar al honorable senador don Carlos Bianchi para los efectos de acusarlo y someterlo a medidas cautelares. Eso es lo que dice la solicitud de desafuero. Y esto nos lleva a 3 artículos, el 140, el 155 y el 248 del Código Procesal Penal. El 248 es el que establece la facultad del Ministerio Público, la atribución del Ministerio Público para acusar cuando tiene fundamentos serios. Sin embargo, esa norma no es, su destinatario no es la judicatura, el Ministerio Público. Es un precepto que obliga al Ministerio Público. Y si los tribunales entran a aplicar norma del Ministerio Público, habría un choque de competencia. Pero la norma que sí o sí es aplicable y tiene como destinatario el Poder Judicial son las normas del 140 y 155 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de estar justificado el hecho punible o en la comisión del delito y presunciones fundadas de participación en él de los imputados. Y por tanto, esta Corte debiera revisar los antecedentes bajo ese prisma en opinión de esta querellante. Eso es consistente e incluso es un estándar más alto que el que existió hasta
hasta la dictación del Código Procesal Penal. Dicho lo anterior, creemos que lo que se ha revelado por parte del Ministerio Público ante esta sala demuestran claramente la existencia de presunciones fundadas de existencia, de participación y justificación de derecho punible, las que además están dadas, señoría, por estos hechos que nadie discute, que seguramente me van a discutir después, pero que son indiscutibles. En definitiva, señoría, no es un juzgamiento, no se requiere un grado de convicción y lo natural y obvio debiera ser buscar la justificación del hecho punible y las presunciones fundadas de participación, que ya están. Vamos con el último eje, en realidad el penúltimo. Nunca hay que creer un abogado cuando dice que hablar poco. Negociaciones incompatibles. Sobre esto, señoría, sabemos que es un delito especial propio y por tanto se exige la calidad de funcionario público del honorario senador. Nos remitimos a lo que ya hemos señalado y específicamente al fallo que condenó al diputado Maximiliano Errázuriz Eguiguren. Los parlamentarios son funcionarios públicos y pueden ser sujetos activos a estos delitos. En cuanto a la tipicidad, haciendo un resumen, en este caso estamos presentes a la conducta establecida de dar interés. Y dar interés ha sido definido por la doctrina como dar parte en una contratación. Los tratadistas, profesores Politov, Matus y Ramírez, establecen que para que pueda haber interés tiene que ser un contrato lucrativo, un contrato comercial, un contrato en que haya una ganancia, y un arriendo así lo es. Por otra parte, mi profesor de Derecho Penal, don Luis Rodríguez Collado, nuestro profesor de Derecho Penal, junto con nuestra compañera doña Magdalena Osandón, en el libro de Delitos Funcionarios, establece que incluso habiendo un beneficio para el Estado, cosa que no creo que se pueda alegar en esta causa, pero habiendo un beneficio para el Estado, el delito se comete igual. Y eso es lo que ocurre. Acá la forma de comisión fue dando interés a los parientes del senador Bianchi, todos constitutivos de una sucesión hereditaria que ya ha sido latamente explicada por la Fiscalía, por lo cual yo no voy a caer sobre lo mismo, ¿ya? Pero sí me interesa mucho otra exigencia típica, que es que el negocio de operación estén confiados al cargo. Y por eso vuelvo ahora a la función parlamentaria. El Senado confió al senador Bianchi la contratación de un inmueble para el ejercicio de su función. Y esa es una condición necesaria de acaecimiento de los hechos. Si sacamos al senador, sacamos la función parlamentaria. Si sacamos la función parlamentaria, no hay contrato. Y por tanto la exigencia típica está cumplida. Y aquí voy a hacerme cargo de una eventual futura alegación contraria. Posiblemente van a decir que el senador nunca tuvo representación del Congreso. Da lo mismo. La norma del 240 no exige representación, exige confiar un negocio de operación. Y se lo confió por su función parlamentaria. Solo él, el beneficio, solo él es quien puede celebrar ese contrato, porque es senador. La parte del Consejo de Defensa del Estado, y conforme a los hechos que hemos relatado y que están asentados en la investigación, estima que la participación que le corresponde al senador en este delito es la de autor directo conforme al artículo 15, número 1. Celebra el contrato, lo acredita, recibe los cheques, acredita el anexo, intervención directa. En cuanto al fraude al fisco. En cuanto al fraude al fisco, señoría, nos remitimos a lo ya señalado por la Fiscalía.
calidad de funcionario público lo tenemos claro. La entidad y fondos públicos, ya sabemos que los fondos de las asignaciones parlamentarias son fondos públicos, no es plata que se le entregó para que él entrara a su patrimonio y consiguiera los insumos. Es dinero que se pagó directamente del bolsillo del Senado de la República para pagar un arriendo. No entra al patrimonio del parlamentario. Fondos públicos. Intervención en operaciones en razón de su cargo, que es lo que la exigencia típica del artículo 239. Tenemos bastante claro, señoría, que en cumplimiento de esta ya nombrada función parlamentaria se celebra el contrato. Interviene porque es parlamentario. Y si hacemos de nuevo el ejercicio de causalidad de sacar la calidad de parlamentario, sacar la calidad de función parlamentaria, no tenemos contrato, no tenemos sobrevaluación, no tenemos fraude. Intervino en razón de su cargo. Para no repetir lo que señaló el Ministerio Público en relación a la fórmula o la forma en que asumió la conducta típica, ¿ya?, en el sentido de defraudar y consentir que se defraude, ¿ya?, nos iremos, o me voy a ir en concreto, a cómo se manifestó fácticamente esto. Y esto se manifestó de dos maneras bastante evidentes en relación, y que lo digo con base a los peritajes, lo digo con base a los argumentos señalados por el Ministerio Público, específicamente a los peritajes contables y a los hechos que son absolutamente indubitados. Se pagó un arriendo, pero no hay ningún antecedente que ese arriendo haya llegado al patrimonio de la arrendadora. Por tanto, no hubo pagos de arriendo, hubo pagos de arriendo del Senado, pero no se traspasaron. Y por tanto, si uno mira bien esta relación que hay entre el senador Bianchi, el honorable senador Bianchi, y la sucesión, ¿ya?, no es un arriendo. Civilmente es un comodato. Le prestaron la casa y él cobró arriendo. Y le ayudaron para que se fuera. No hay pago. Y la segunda fórmula que asume esta defraudación es a través de la sobrevaloración que ha sido latamente explicada por el fiscal regional. Don Fernando de Cubriés establece en su peritaje que un valor comercial caro en Punta Arenas en esa época podría haber costado 0,17 UF en metro cuadrado. Sin embargo, esta oficina ¿ya?, costaba el triple de un valor comercial caro, 0,47 UF en metro cuadrado. Y por eso, si uno mira el cálculo que hace el Ministerio Público en valor del perjuicio fiscal, es consistente con esta razón o proporción matemática. Sobre el tema del perjuicio fiscal, también esta parte acepta la proposición del Ministerio Público, pero esta parte entiende que eso es barato para el imputado, porque por esa casa jamás se pudo haber arrendado. Todo lo que se pagó ahí no debió haberse pagado. Para nosotros, y sin que nosotros vayamos a cambiar los hechos, pero para nosotros el perjuicio fiscal es el 100% de lo pagado por el Senado. Esa es la sensación fiscal que tenemos. Participación y grado de ejecución se topa con lo señalado o se cruza con lo señalado en relación con negociación incompatible, señoría. Participa directamente, suscribe el contrato, lo lleva, dice que habría hecho las consultas, no hay ningún antecedente que diga que así fue. ¿Ya? El 2009, en pleno conocimiento de la licitud, vuelve a acompañar un anexo de contrato para que se prolongue este contrato. El senador Bianchi es un vecino de esta comuna. Es un vecino de esta comuna. Y como todos los que somos vecinos y arraigados en esta comuna,
sabemos los valores y sabemos cuando algo es caro y cuando algo no es caro, cuando algo es proporcionado y cuando algo no es desproporcionado. No puedo creer que el senador Bianchi haya considerado que 850.000 pesos era un valor de mercado por 39 metros cuadrados. No parece apegado a las reglas de la lógica, algo así. Finalmente, antes de cerrar y adelantándome a algunas argumentaciones que van a ser ventiladas acá o en el juicio oral, siendo optimista, se ha levantado como tesis, como gran tesis, por parte de la defensa del honorable senador, es que este no tenía una prefiguración, una figuración en su fuero interno de la ilicitud de la contratación, y con eso se pretende eliminar dentro de este contexto, a lo menos en mi modesta, la Corte me conoce, sabe que no soy penalista, en mi modesta opinión, el elemento cognitivo del dolo. El senador nunca supo, no sabía que lo que hacía era mal, o estaba prohibido, o era ilegal. Se ha dicho profusamente esto, profusamente. Y por tanto, si uno quiere, y en esto quiero hacer un pequeño paréntesis, el dolo mismo no es un elemento que corresponde ser acreditado en esta instancia. Esto es un desafuero, una gestión previa. El dolo será materia de la convicción o no convicción del tribunal de fondo. Pero hago el ejercicio porque se va a decir. Y si uno quiere mirar si hay posibilidad de prefiguración o prefiguración, tiene que mirar la trayectoria del imputado. Y el señor fiscal regional hizo una alusión, que también la hace el senador Bianchi en su declaración, a que es un servidor público que lleva tiempo. Entre el año 2002 y 2004, o 2000 y 2004, fue concejal de la comuna. Y en esa trayectoria hay que ver si este choque de la actividad pública versus la relación de parentesco alguna vez estuvo en su foco de conciencia como algo que no podía hacer. Y cuando uno analiza la trayectoria, encuentra que, al contrario de lo que se plantea hoy, sí estuvo en su foco de conciencia que el parentesco era un problema cuando chocaba con la función pública. Acta de sesión número 172, extraordinaria, 13 de julio del 2004, y acta de sesión ordinaria 41 de 8 de julio del 2003. Vamos a partir por esta, del Consejo Municipal de Punta Arenas. Tema: patentes de alcoholes, renovación, traslado, solicitudes. La familia del senador Bianchi es una familia dedicada, en parte de su familia, al comercio. Su esposa, doña Blanca Rosa Retamal Espinosa, es la titular de una patente de alcoholes, específicamente expendio de cerveza. El día 8 de julio del 2003 se tiene que tratar efectivamente si se renueva o no se renueva esta patente de alcohol. El senador Bianchi, en ese rol concejal, asiste a la sesión. Asiste a la sesión. Pero antes que se tome el acuerdo o se vaya a tratar el de su esposa, hay constancia, siendo 16:05 horas, se retira de la presente sesión el concejal señor Carlos Bianchi Cheleche. Luego de eso, se puede tratar el tema. Acuerdo 980, se renueva la patente de alcohol de doña Blanca Rosa Retamales Espinosa. Misma situación, se repite el año siguiente, la siguiente renovación. Acta de sesión 172, las dejaré a efectos videndi y
estas son actas conseguidas por el Ministerio Público, por el Consejo de Defensa del Estado, no han sido aportadas a la investigación y serán usadas como eventualmente prueba en el juicio oral en caso que el desafuero prospere. Acuerdo 1324. Con los votos a favor del señor alcalde de la comuna, Juan Murano Cornejo, los concejales Óscar Bravo Hidalgo, Carlos González Yaxic, Luis Burgos Sangüesa, Jorge Saldivia Díaz, Roberto Saar Domian y la concejala Anaí Cárcamo Águila, y la abstención del concejal señor Carlos Bianchi Chilech, se aprueba la renovación de la patente de expendio de bebida alcohólica doña Blanca Rosa Retamales Espinosa. El 2003 y el 2004 tenía súper claro en su conciencia de que había un choque entre parentesco y la función pública. El 2006 lo olvidó. Nunca me reclamaron, nunca me auditaron y nunca encontraron ni un problema. Eso hemos escuchado de parte de la defensa. Nunca se reclamó, se auditó y nunca hubo problema. Y por tanto, esto es inexplicable. Ya dijimos, señoría, hasta el 2012 en el Congreso no existía auditoría orgánica y estructural. Por eso nunca se auditó. Cuando se dice que se auditó, tiene que ser, quizás en qué sentido. Se recibieron los documentos, se miraron, pero auditoría, con todas las operaciones de auditoría, traslado al lugar, informe, formulación de reparo, respuesta a los reparos, informe final, no existió. Es más, el mismo informe que señalamos del Consejo Consultivo de Asignaciones Parlamentarias hace una foto de cómo era el sistema de fiscalización antes de su existencia. Página 32 del informe. Y el Consejo, los expertos en las asignaciones parlamentarias, esto no son cualquier persona, son los expertos. Dicen, falta de instrumentos de gestión, procedimientos internos en materias de uso y rendición de cuentas de recursos asignados a los parlamentarios. Foto anterior a su existencia. Como consecuencia de lo anterior, las cámaras del Congreso no contaban con sistemas y personal suficiente para implementar procesos de control, lo que provocaba que la poca regulación existente, principalmente a través de los acuerdos de comisión del régimen interno de ambas cámaras, dejara espacios de discrecionalidad, como por ejemplo en lo referido a gasto de representación u otros. Asimismo, las rendiciones de cuentas se realizaban mediante procedimientos simples, tales como la entrega de la boleta, recibos, servicios prestados, pero sin mayores definiciones ni clasificaciones que permitieran de manera eficiente realizar el control sobre el uso de dichos recursos. De lo anterior dan cuenta las múltiples denuncias y los reportajes de prensa de la época. No hay auditoría que valide el actual del senador. Con lo dicho, señoría, termino mi alegato solicitando que se haga lugar a la solicitud de desafuero del Ministerio Público. Bien, se tienen por acompañados los antecedentes a efectum vivendi y a continuación se va a decretar un receso por el lapso de 30 minutos.